Muchas gracias, Paulina, y bienvenidos todos a esta clase eh, que va a tocar el tema de lo que es la agricultura regenerativa y cuáles son las estrategias para mantener y manejar los nutrientes en el suelo. Además de eso, pues vamos a ahondar un poquito más en la forma como estos componentes de la agricultura regenerativa se manejan hoy en día para darle respuesta principalmente a lo que es la nutrición de de las plantas. Y les voy a ir dando algunos ejemplos prácticos de este tipo de agricultura que, bueno, que se está implementando hoy en día con mucha fuerza, sobre todo en los países con agricultura tropical. ¿Qué es la agricultura regenerativa? Bueno, la agricultura regenerativa es un enfoque, es un tipo de agricultura sostenible, pero que tiene un enfoque que está más hacia la salud del suelo, más orientado hacia la biodiversidad del suelo y en consecuencia al fortalecimiento de lo que es el agroecosistema, es decir, a los sistemas de producción agrícola manejados por el hombre. Su objetivo es evitar fundamentalmente que el suelo sea degradado y regenerarlo, aumentando la capacidad de fertilidad y de captura de carbono por parte del suelo. Entre los principios de la agricultura regenerativa, pues tenemos mantener siempre el suelo cubierto. Esto se puede lograr utilizando cultivos de cobertura, que ya lo hemos visto también en lo que es la agricultura sostenible. Los cultivos de cobertura generalmente son aquellos cultivos que tienen la propiedad de ser rastreros, de producir gran cantidad de hoja y proteger el suelo de los impactos meteorológicos como el agua, el sol, el viento, que es lo que le produce la erosión al suelo, ¿no? Esto en consecuencia pues mejora la fertilidad porque al evitar que haya erosión, pues los microorganismos del suelo trabajan mejor y por supuesto los nutrientes del suelo se encuentran más disponibles para las plantas. Otra forma de mantener cobertura de suelo es utilizando el mulch, que son restos de cosecha que se colocan o se dejan en los campos para el siguiente ciclo de cultivo y se siembra solamente en lugares específicos, dejando la cobertura o el mulch en el suelo para evitar que haya erosión. Otro de los principios de la agricultura regenerativa es evitar en lo posible el uso de la labranza o de la maquinaria agrícola, pero también de la labranza excesiva, es decir, del volteo de suelo. Porque ellos se enfocan tanto en evitar la labranza, es porque en el suelo los microorganismos que se encuentran presentes, al ser volteado el suelo, pues estos microorganismos también quedan expuestos al sol, expuestos a la lluvia, a la erosión, y por supuesto son microorganismos que requieren de humedad para sobrevivir y sin humedad, pues al voltear el suelo, pues los rayos del sol impactan directamente y producen este resecamiento y bueno, finalmente los microorganismos en ese tipo de suelos que se han volteado, pues tienden a perecer. El otro principio que maneja este tipo de agricultura es la de diversificación. También tiene algo muy parecido a lo que es la agricultura sostenible que propicia la biodiversidad. En este caso, diversificar cultivos es propiciar también biodiversidad. En el caso de la agricultura regenerativa, se enfoca un poco más en el tema de biodiversidad a nivel de por encima del suelo, rotar cultivos, mezclar árboles con plantas no herbáceas, perdón, asociar frutales con gramíneas, manejar el tema silvopastoril, todo esto tratando siempre de aumentar la biodiversidad del agroecosistema. Bueno, él sigue en estos principios, pues la ganadería con la Asociación Agrícola Ganadera es fundamental en este tipo de agricultura. El principio de la agricultura regenerativa es asociar. Mientras mayor uso se le dé a un espacio determinado, más
rentable y más regenerativo puede ser el proceso productivo, ¿no? En este caso, integrar ganadería con agricultura, manejando siempre potreros muy pequeños y haciendo rotación del ganado o de los animales que se estén utilizando para asociar con los cultivos. Porque es importante en la agricultura regenerativa el pastoreo rotacional para evitar que haya daño por compactación a nivel de suelo. Entonces es importante que en este caso los potreros sean muy pequeños y y duren muy poco tiempo los animales en cada uno de estos potreros para evitar el aumento de la compactación de suelo en cada uno de estos espacios donde se mueven los animales. Otro de los principios, igualmente en la agricultura sostenible también se da, que es el uso eficiente de los recursos, en este caso agua. El agua es fundamental para la agricultura y en la agricultura regenerativa pues se propicia mucho el uso eficiente del agua con la captación o lo que se llama la cosecha de agua utilizando canales, techos, envases, manteniendo en lagunas el agua que se ha venido cosechando para optimizar ese recurso hídrico. También propicia mucho, en el caso de los sistemas de riego, pues el sistema de riego por goteo, que es el sistema de riego más eficiente en el uso del agua hoy en día para la agricultura. Otro de los principios es aumentar la materia orgánica y la vida del suelo. Para ello, entonces, se valen del uso de compost, biofertilizantes, microorganismos benéficos como las micorrizas, las rizobacterias, los tricodermas, todo esto utilizado fundamentalmente asociados con las leguminosas, ¿no? Las rizobacterias fundamentalmente asociadas con leguminosas. Entonces, propician el incremento de los microorganismos del suelo a través de nutrir el suelo y de agregar microorganismos también foráneos al suelo que se está manejando. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de este tipo de agricultura? Bueno, los sistemas agroforestales son fundamentalmente basados en lo que es la agricultura sintrópica, que es lo contrario a la entropía. Cuando veamos la clase de termodinámica, en una de mis clases ya yo hablé de las leyes de la termodinámica, decíamos que los ecosistemas tienden a entrar en la entropía, que es el desorden del sistema. En el caso de la agricultura regenerativa, busca más bien entrar en orden y para poder entrar en el agroecosistema, en el sistema de orden, entonces una de las estrategias es combinar árboles frutales, por ejemplo, con leguminosas que puedan fijar nitrógeno y que a su vez pues retribuyan ese nitrógeno atmosférico o el nitrógeno que no está disponible a los árboles frutales que tenemos ahí plantados, ¿no? En este tipo de agricultura, pues los árboles están ayudando mucho a que se mantenga húmeda la parte donde están sus raíces en el suelo y las leguminosas, que son aquellos cultivos que fijan el nitrógeno, entonces son las que están beneficiando a las plantas, aportando ese nitrógeno que en muchos casos no está muy disponible para todas las plantas. Las leguminosas tienen la propiedad de asociar este tipo de bacterias que se encargan de absorber nitrógeno que está indisponible y convertirlo en una forma disponible para las plantas. Entonces, este enfoque permite aumentar la fertilidad del suelo, restaurar suelos que han sido degradados por absorción de nutrientes por parte de los cultivos y además, pues, aumenta también la, mm, la biodiversidad que hay en estos sistemas, ¿no? Otra aplicación de la agricultura regenerativa y un ejemplo que se da, es muy común en el Valle del Cauca, en Colombia, es implementar los pastoreos tipo Guasán y el silvopastoreo, es decir, asociar la ganadería con árboles madereros que después se cosechan para vender la madera o con árboles frutales que se utiliza entonces para la exportación de la pulpa de la fruta y además se obtiene la carne proveniente del ganado, ¿no?
Este tipo de ganadería regenerativa, pues mejora muchísimo la producción del forraje, sobre todo cuando se asocia con árboles leguminosas que también sirven para alimentación animal y también ayuda muchísimo a mejorar la infiltración del agua en los suelos. Y otro aspecto que también se mide mucho en este tipo de agricultura es que reduce los impactos que provienen de las emisiones de metano por parte del ganado. Recuerden que a nivel de contabilidad ambiental, las emisiones de metano pues tienen un peso muy importante cuando se hace este tipo de cálculos. Y una de las funciones de los agricultores es minimizar este tipo de emisiones. Y una de las formas de minimizar las emisiones de metano por parte del ganado es implementando este tipo de asociaciones con la ganadería, utilizando árboles, bien sea de tipo maderero, frutales y fundamentalmente leguminosos, que ayudan entonces a minimizar los impactos ambientales. Otro ejemplo de este tipo de agricultura regenerativa, la están dando en Costa Rica. Muchos productores de Costa Rica están prácticamente sembrando mateado. Lo que llaman mateado es planta por planta, van sembrando y mantienen la cobertura del suelo con restos de cosecha anterior. En este caso, vean ustedes aquí, se observan los restos de cosecha que pareciera que había sido parecía como puede ser maíz o sorgo, pero tienen aquí ya sembrado el nuevo cultivo y dejaron el resto de cosecha allí, cubriendo totalmente el suelo, protegiendo el suelo totalmente. Esto se le conoce, o utilizando una paja seca como esta que está aquí, esto se le conoce como mulch. Y el mulch, pues, mejora mucho la humedad en el suelo, mantiene la humedad en el suelo y es de forma más natural, porque esto también se ha manejado mucho con plásticos. Pero el problema de los plásticos, como todos sabemos, es que estos plásticos se van también deteriorando y van soltando lo que conocemos como microplásticos que después empiezan a formar parte de los ciclos biogeoquímicos y estos microplásticos incluso se han llegado a conseguir en las plantas, en los animales, en productos de consumo alimenticio, que no es lo recomendable, pues. Los microplásticos no deberían aparecer en dentro de la cadena alimenticia. Por eso la agricultura regenerativa propicia el uso de mulch orgánicos, es decir, restos de cosecha, y no el uso de plásticos. Otra aplicación o ejemplo que se está dando también en varias partes, sobre todo en el continente americano, desde México, Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela, es el sistema de producción de café con sombra de guamo, que es un árbol que en la zona, los que conocen el guamo saben que la fruta del guamo incluso es comercializada como fruta en muchos de estos países, pero también se está asociando mucho con árboles madereros como el cedro, cuya madera es bastante valiosa, entonces también tiene un doble propósito, es mantener un sistema forestal que produce sombra para el café, que es un sistema productivo agroalimentario, pero entonces también por una parte van a tener la cosecha de madera en algún momento para la venta de madera. Entonces, tiene doble propósito este tipo de cultivos. Y está haciéndose muy frecuente que los cultivadores de café asocien con agroforestería el cultivo y mantengan el café bajo sombra. ¿Sí? Además, este sistema también ayuda a la captura de carbono, que es otro de los elementos que se miden mucho a nivel ambiental. Hay otro ejemplo también de tipo de agricultura regenerativa que es la asociación de cacao con plátano, el plátano y la leguminosa como el frijol. Entonces hay tres cultivos en un mismo espacio. Están el cacao, de allí se saca chocolate, el plátano también para la exportación o para el consumo interno, y las leguminosas que sirven para el consumo también interno, pero además que si fijan el nitrógeno y propicia entonces
mejorías de suelos en este tipo de sistemas de producción agrícola. Les traje aquí una lámina para tratar de ver qué diferencia hay entre la agricultura regenerativa y la agricultura sostenible. Entonces, como ya hemos visto en clases anteriores y hemos hablado bastante de agricultura sostenible, sabemos que el objetivo de la agricultura sostenible es mantener la producción agrícola sin degradar los recursos naturales que están presentes, garantizando recursos para un futuro y se fija mucho a largo plazo los objetivos, ¿ok? A diferencia que la agricultura regenerativa se enfoca más en restaurar y mejorar la salud del suelo. Se fundamenta mucho en la salud del suelo y en el ecosistema de suelo y su biodiversidad. En el caso de la agricultura sostenible, tratamos de evitar o minimizar el daño ambiental que es una consecuencia de los procesos productivos, manteniendo nuestros recursos presentes para las generaciones futuras. Eso es lo que es la agricultura sostenible. En el caso de la regenerativa, busca más mejorar o revertir los daños, mitigar los daños para mejorar el ecosistema. Entonces, se enfoca más en restaurar los daños y mejorar los recursos que están presentes. Un ejemplo comparativo, por ejemplo, en la agricultura sostenible se usan abonos orgánicos para mantener la fertilidad del suelo. Y en la regenerativa se utilizan abonos orgánicos como el compost o la cobertura vegetal para aumentar la fertilidad del suelo y mejorar siempre la microbiota del suelo. Entonces, hay una pequeña diferencia, aunque están muy vinculadas, los objetivos finales casi muy similares, pero la agricultura regenerativa más enfocada hacia la mejora y la restauración del suelo en relación con la agricultura sostenible, que va más viendo más a largo plazo. Y un poquito para recordarles que hay 9 principios para agricultura sostenible. Y el primer principio de la agricultura sostenible es ver todo, ver el todo, es ver el enfoque sistémico de la producción de alimentos, desde lo que entra, cómo se mueve dentro del sistema hasta lo que sale. Por supuesto que potenciando la biodiversidad, que en ambas agriculturas es un principio. Potenciar los procesos naturales es uno de los principios de la agricultura sostenible, ¿sí? Tratar de mejorar o asimilar los procesos naturales hacia la producción artificial de alimentos, ¿no? Que es la agricultura. Privilegiar siempre recursos locales, es decir, evaluar las condiciones agroclimáticas de cada región para poder eh, de seleccionar los cultivos que vamos a cultivar o que vamos a tener para la producción de alimentos, tratando siempre de que lo que entra al sistema sea reciclado dentro del mismo sistema, que es lo que llamamos cerrar ciclos o cerrar los ciclos biogeoquímicos y utilizar eficientemente la energía. Y acuérdense que en las clases del uso eficiente de la energía hablábamos mucho de, bueno, las plantas, dependiendo de las condiciones meteorológicas donde estemos implementando un cultivo determinado, pues tenemos que saber cuál es la planta que mejor uso del sol. En este caso, por ejemplo, plantas para cultivos tropicales, pues tienen que ser plantas que manejen muy bien la presencia del sol. En zonas templadas, plantas que se manejen bien en ciertas épocas del año donde existen las diferentes etapas de presencia del sol. O sea, en la época de invierno hay menos presencia de sol que en el verano. Entonces, hay que tratar de planificar los sistemas de siembra de acuerdo a la etapa del año en la que vamos a sembrar. Minimizar el uso de insumos externos, es decir, tratar de no utilizar tantos productos químicos que son insumos externos al agroecosistema, y utilizar modelos que se hayan adaptado a la zona donde estamos produciendo. Entonces, nosotros siempre vemos la agricultura sostenible con una visión un poco más holística, más amplia, porque además de los temas ambientales, incluye
los temas económicos y los temas sociales, ¿sí? Porque en el caso de la agricultura sostenible, pues ve mucho el tema, por ejemplo, aquellos factores que afectan mucho a los productores, como la propiedad de tierra, el colapso de los precios, la seguridad jurídica y personal del agricultor, la cadena alimentaria, cómo se mueve a nivel de la cadena de comercialización, si hay presencia de productos como insumos, agua, fertilizantes, si las vías de comunicación para transportar los alimentos es adecuada. O sea, ve un poco más allá del tema ambiental, ¿no? Y el tema de producción. Ve más a la parte social también del productor. Entonces, bueno, si volvemos a lo que es la agricultura regenerativa, vamos más a los puntos claves de esta agricultura que tiene que ver con captura de carbono, que fundamentalmente es manejar el suelo, ¿sí? Para aumentar la materia orgánica a nivel del suelo, eliminar la labranza o reducirla al mínimo, implementar sistemas agroforestales, que también tiene que ver con el sistema silvopastoril, es decir, asociar ganadería con árboles, bien sea de tipo forestal, frutal o de tipo maderero o de tipo leguminosa, que también sirve como forraje para los mismos animales. El uso, ellos también se enfocan mucho, por supuesto, para mejorar el suelo, utilizar microorganismos que se aplican al suelo y que hoy en día se venden casi que en todas las tiendas agropecuarias como biofertilizantes. Y no es otra cosa que microorganismos disueltos en algún sistema que puede, porque después se puede aplicar directamente al suelo o al cultivo para mejorarlo. Em, un ejemplo, el caso del maíz con la calabaza y el frijol, ¿sí? Este tipo de asociación minimiza o reduce la labranza. Este es un ejemplo clásico. Bueno, yo siempre digo, los indígenas muy sabios lo hacían desde hacía mucho tiempo ya. Ellos asociaban, lo llaman el milagro maya o el milagro azteca porque lo utilizaban de manera casi permanente este tipo de producción, maíz, calabaza y frijol, y hacían la siembra directa para tratar de no erosionar tanto el suelo y mantener la humedad. Entonces, esta siembra directa, evitando arados profundos y empleando técnicas de labranza mínima, pues manejan muy bien o permiten que se manejen muy bien los microorganismos benéficos que están en el suelo y se mantiene la materia orgánica dentro del suelo también. Otro ejemplo, el del café y el cacao, asociado con un cultivo de cobertura que es una leguminosa como la crotalaria o la mucuma, que son también utilizados como controladores de maleza y también para la alimentación animal y la alimentación humana también, ambos. Entonces manejan, ve, las calles donde está sembrado el café con cobertura y este tipo de cobertura pues ayudan a mantener y a evitar, a mantener la humedad y a evitar la erosión del suelo, porque además, siendo leguminosas, pues están ahí también asociándose el rhizobium de las bacterias naturales de las leguminosas, asociándose con las raíces y capturando el nitrógeno que está indisponible y convirtiéndolo a la forma disponible para las plantas. Mm, También se está haciendo también con bastante frecuencia cultivos alternos, como alternar el cultivo de yuca o mandioca con plátano y leguminosas o frijoles. Esto ayuda a mejorar muchísimo. Como ya les decía, las leguminosas aportan mucho nitrógeno, entonces ayudan mucho a mejorar la microbiota del suelo, ¿no? Favorece la fijación de nitrógeno, se protegen también de las plagas y las enfermedades, evitan que el suelo se agote y fundamentalmente las leguminosas que se están utilizando para hacer este tipo de diversificación de cultivos son los frijoles, que son los más consumidos en nuestros países, el garbanzo, las habas, el ejote o vainita, lentejas, el maní o cacahuate y la soya, ¿no? Se utiliza mucho para hacer este tipo de rotación de cultivos.
Bueno, este ejemplo que les traigo en Ecuador, están utilizando el sistema pastoril mm, con gallinas. Entonces las gallinas las recogen al final de la tarde y durante el día las gallinas pastorean en toda el área en donde las están dejando. Incluso hay algunos sistemas que llevan unas cestas o unas jaulas en donde las gallinas las van moviendo dentro de la misma jaula, pero están pastoreando, están consumiendo productos vegetales directamente. Esto lo conocen también como pastoreo rotacional y es planificado, ya que en este tipo de sistema, pues se fomenta el ciclaje de nutrientes, pues las gallinas están allí, los excrementos quedan en el mismo suelo y esto a su vez se va reciclando en la medida que se van moviendo de un potrero a otro. O sea, en este caso el ejemplo es con gallinas, pero también se puede dar con cerdos y por supuesto con bovinos, que es el sistema que más se maneja. Uso de abonos orgánicos y de bioinsumos provenientes de los mismos bosques, de las zonas de bosque. Utilizan un compost que se va enriqueciendo con estos microorganismos que provienen del bosque. Hay diferentes formas de preparar los abonos orgánicos o bioinsumos. Está el compost, pero también está el bokashi y algunos bioles que se manejan mucho agregando melaza, leche, estiércol de vaca o estiércol de cerdo, de cualquier grupo animal que se encuentre presente o cercano a la unidad de producción. Y también se está utilizando mucho algo que se conoce como biochar, que es un carbón que se está elaborando también y se va enriqueciendo para mejorar la capacidad de retención de humedad de los suelos. Incorporar microorganismos en el suelo en forma de lixiviados también es una práctica de la agricultura regenerativa, ¿sí? Los lixiviados del compost, del humus de lombriz, se utilizan eh, para ser aplicados en el suelo y esto aumenta, por supuesto, la biota o la vida microbiana del suelo. Retiene también muchos nutrientes y además mejora el aumento en la materia orgánica de los suelos. En este ejemplo, pues utilizan un saco de fique con compost, lo introducen en unos baldes con agua y allí se van produciendo un té de compost, así se le conoce, y este té de compost después se va a ir aplicando de forma de asperjación o en forma de riego a las plantas de café. La otra técnica de la agricultura regenerativa es diseñar los sistemas agroforestales, ¿sí? Em, por ejemplo, en Perú, en la región de Junín, hay sistemas de cultivo de cacao que se combinan con árboles frutales y también con árboles de madera. Aquí está en una finca, se están asociando el el cacao con árboles madereros, o sea, una explotación forestal y una explotación agrícola, producción de cacao y producción de madera. Aquí está otra asociación, el cacao está más pequeño con plátano, asociado con plátano, entonces el cultivo de plátano ya ha sido cosechado, es decir, ya está dando ingresos económicos y mientras tanto pues va creciendo el cultivo de cacao que a futuro también generará ingresos económicos. Microorganismos para mejorar la fertilidad del suelo, ese es el principio el primario, el principal de la agricultura regenerativa, porque la agricultura regenerativa se enfoca fundamentalmente en el suelo. Y sabemos que los microorganismos del suelo desempeñan un papel fundamental para la nutrición de las plantas, fundamentalmente
solubilización de los nutrientes, pero también la descomposición de la materia orgánica y la fijación de nitrógeno y de otros elementos que son bastante difíciles de conseguir en los suelos naturalmente, como el fósforo. Pero en este caso vamos a hablar de los microorganismos ah, estrellas, que son los Rhizobium, que son aquellos que son bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿no? En el ejemplo que les traigo acá, este es una planta de soya y observen los nódulos que se le forman a las raíces. Estos son, aquí están los Rhizobium, las bacterias, que hacen una simbiosis casi muy natural con algunas leguminosas, en este caso es soya, pero también el frijol, el caupí, siempre se asocia leguminosas con Rhizobium. Hay otras asociaciones a nivel de gramíneas, como el maíz, el arroz y el sorgo, donde la bacteria que se asocia con ella se llama Azospirillum. En este caso, el Azospirillum brasilense es el que más se asocia con maíz, arroz y sorgo. Y hay otro tipo de bacterias también fijadoras de nitrógeno, pero que se asocian con árboles, ¿sí? Como el algarrobo y la casuarina, que son árboles que se asocian con una bacteria que se llama Frankia. Entonces, cada especie vegetal tiene una asociación particular con una bacteria. No todas las especies vegetales se asocian con bacterias fijadoras de nitrógeno. Las leguminosas siempre están asociadas, pero otro tipo de plantas ya no tienen esa particularidad. Por eso es que es importante siempre identificar plantas leguminosas que tenemos presentes en nuestras unidades de producción y tratar más bien de mantenerlas y evitar quitarlas porque generalmente las leguminosas siempre están en una asociación simbiótica con una bacteria fijadora de nitrógeno y siempre va a ser muy, muy buena para nuestros suelos, sobre todo cuando estamos hablando de suelos productivos, suelos agrícolas. Bueno, ¿cómo se aíslan estas bacterias? Estas bacterias se pueden aislar incluso en casa, de manera menos tecnificada, en un lugar donde nosotros tengamos una agar o una gelatina donde podamos aislar el nódulo de una planta que consigamos en nuestra unidad de producción, una leguminosa. La trituramos, sacamos las bacterias de allí, las podemos a cultivar en agar. Aquí está en una cápsula de Petri, ya la bacteria aislada, ¿sí? Después esta se multiplica en el laboratorio, se multiplica. Generalmente esto ocurre en laboratorio porque ya es muy común que se venda en las agropecuarias. Pero hay algunos productores que la producen internamente en sus unidades de producción y ellos utilizan sus propias leguminosas, ¿sí? Y su propio rizobio. Después esto se mezcla con turba o con cualquier em, compost o materia eh, de suelo que esté, que tenga ciertas condiciones de uniformidad, ¿sí? Y después se embolsa y se vende para el consumo de varias unidades de producción, ¿no? Entonces, la turba con el Rhizobium se puede almacenar en cualquier lugar que no le pegue directamente el sol y porque acuérdense que el sol y el calor, pues estos son microorganismos que están allí y los puede afectar y puede em, hacer que se hagan o que puedan morir incluso, ¿no? Si las temperaturas son muy altas, pero también que se vuelvan inactivos, que se inactiven por exceso de calor. Entonces, es recomendable mantener siempre la bolsa con la turba en un lugar fresco y con bajo sombra. Bueno, como les decía, hay diferentes tipos de bacterias que nos ayudan a nosotros a solubilizar muchos de los nutrientes que están en el suelo. Las bacterias solubilizadoras de fósforo son también muy específicas. Estas hacen que las formas insolubles del fósforo, que generalmente están adheridas a la roca, sean accesibles para las plantas. Entonces, ya hoy en día se conoce que la mayoría de los fertilizantes a base de roca fosfórica tienen que ser mezclados con bacterias solubilizadoras
este fósforo, porque si no, no va a funcionar cuando se aplican al suelo. Entre las bacterias solubilizadoras de fósforo tenemos el Bacillus megaterium, que descompone fosfatos minerales y materia orgánica y ayudan, por supuesto, a evitar este tipo de efectos de deficiencia de fósforo. Cuando la planta tiene deficiencia de fósforo, vemos las hojas de color rojiza y es una coloración que no es natural en este tipo de plantas. Entonces, la coloración natural es verde y cuando se pone rojiza sabemos que hay una deficiencia fundamentalmente de fósforo. Además, recuerden también que el fósforo ayuda al crecimiento radicular y a la floración en las plantas. Y bueno, al tener floración sabemos que tenemos frutos y al tener frutos sabemos que tenemos ingresos económicos. Entonces es importante manejar el fósforo en los suelos porque el fósforo es uno de los elementos macronutrientes importantes para la producción de flores en las plantas. En los suelos que son pobres en fósforo, entonces la práctica que se utiliza es aplicar soluciones de compost o los mismos bioles directamente aplicados a los cultivos para que puedan ser absorbidos y mejoren entonces la absorción del fósforo que está en este suelo, en el suelo presente. Otra técnica es aplicar micorrizas, ¿sí? Al suelo para absorción también de nutrientes. Las micorrizas también mejoran la absorción de fósforo y aumentan el desarrollo radicular. Entre la micorriza más utilizada, el glomus. El glomus es la más utilizada, es la que como también es un tipo de micorriza que tiene forma simbiosis con una gran cantidad de plantas. Además, este tipo de micorriza ayuda a tolerar épocas de sequía y mejora muchísimo la salud de la planta, ayudando a evitar que sea atacada por hongos. Es decir, mejora y evita enfermedades en plantas. El otro microorganismo que se utiliza mucho en agricultura regenerativa son aquellos que descomponen materia orgánica, ¿sí? eh, y que ayudan también a hacer disponible parte de esa materia orgánica que está todavía no descompuesta en el suelo. El más utilizado, que también se consigue mucho en las tiendas donde venden productos agropecuarios, es el tricoderma. El tricoderma, diferentes especies de tricoderma fomentan la degradación de los residuos y además actúan como una vacuna, evitando que las plantas sean atacadas por otros hongos. Entonces, el tricoderma es uno de los microorganismos más utilizados hoy en día por los agricultores para mejorar la salud de las plantas. Mm, Hay también otro efecto de este tipo de microorganismos que ayuda también a acelerar la degradación de los restos de cosecha y al aumentar la degradación, pues se maneja directamente, se hace materia orgánica, que la materia orgánica proviene de restos de cosecha, en su mayoría, ¿no? Entonces, esta materia orgánica, para que sea estable, pues tiene que ser degradada. Y el proceso de degradación puede ser un poco largo, sobre todo cuando hay plantas que tienen mucha lignina, sí, que son difíciles de descomponer. Y para ello, entonces, se puede acelerar el proceso utilizando este tipo de actinobacterias o de hongos como el tricoderma, el aspergillus, que ayudan a descomponer la materia orgánica con mayor rapidez. Otra de las técnicas de la agricultura regenerativa es aplicar bacterias promotoras de crecimiento vegetal. O sea, hay muchas formas de estimular el crecimiento de las plantas, pero en las plantas, al igual que los seres humanos y que casi todos que los seres vivos estamos regidos por hormonas. Las plantas también tienen las fitohormonas, las que hacen que estimulen el crecimiento, elongación de tallos, crecimiento floral, crecimiento vegetativo, radicular, es decir, las hormonas de las plantas son las que mandan en los procesos de crecimiento
Y las bacterias promotoras ayudan al crecimiento vegetal porque estimulan la formación de estas fitohormonas. La que más se utiliza es esta, el Azotobacter. El Azotobacter, además de estimular hormonas, algunas auxinas, es fijar el nitrógeno. Ayuda a fijar nitrógeno por las raíces. Em, entonces, bueno, como les comentaba, las fitohormonas son necesarias para que las plantas puedan regular todos los procesos fisiológicos en su crecimiento. O sea, hay tres tipos de hormonas que se estimulan con el uso de microorganismos, ¿no? Las microhormonas conocidas como auxinas, que promueven división celular y elongación de las raíces. La más conocida es el ácido indolacético. Este es fundamental para la formación de raíces. Incluso las venden aisladas también en algunas agropecuarias, pero la agricultura regenerativa pues promociona más el uso de los microorganismos que estimulan a la formación de auxinas naturales dentro de la planta. Entonces, el ácido indolacético, aunque lo venden también como enraizador, el uso de microorganismos funciona también muy bien, sobre todo para ya cultivos que están en crecimiento. Las citoquininas son otro tipo de hormonas que favorecen la división celular y retrasan el envejecimiento de las raíces, y las giberelinas, que son fundamentales para la germinación de las semillas, el crecimiento inicial también de raíces y de algunos brotes. Entonces, este tipo de hormonas pues son propiciadas de manera natural dentro de las plantas cuando aplicamos microorganismos del suelo y aquellos microorganismos que se les conoce como promotores del crecimiento. También, al aplicar estos microorganismos, nosotros lo podemos hacer por diferentes formas. Una de esas formas es utilizando los lixiviados del compost. Y entonces se enriquecen estos lixiviados o estos bioles con algún microorganismo que mejore las condiciones de los microorganismos del suelo. Por ejemplo, es muy común que se utilice en el tricoderma disuelto en un biol y se aplique en suelos infectados por Fusarium, que es una de los hongos que más afecta a el cultivo de banano. Entonces, es una estrategia que se utiliza para esparcir este tipo de microorganismos que pueden ayudar a mejorar las condiciones de la planta cuando ya han sido afectadas por una enfermedad. En el ejemplo que les coloco en el caso del banano, el fusarium, se puede minimizar los efectos en las plantas utilizando tricoderma. También se pueden aplicar directamente a las plántulas o a las plantas en forma de asperjados, ¿sí? Por ejemplo, el Rhizobium se puede asperjar a las semillas de la soya cuando se va a sembrar, o las micorrizas se pueden asperjar directamente en el árbol, en un frutal donde querramos nosotros establecer una micorriza para que se asocie a la raíz de un determinado cultivo. También aplicando directamente eh, el microorganismo dentro del compost, ¿sí? Se prepara el compost y se agrega el Aspergillus o el Streptomyces que queremos esparcir dentro de un lugar. Pues, generalmente esto también se maneja a nivel de viveros, en lugares donde pues tenemos las plantas en espacios más reducidos y el microorganismo puede actuar de manera más específica. Inocular a productos como el biochar, que es el carbón orgánico o el carbón vegetal con bacterias y hongos benéficos para mejorar la retención de agua o de nutrientes. Por ejemplo, aplicar biochar con azospirillum, que es un fijador de nitrógeno, en los cultivos de maíz en suelos que son muy ácidos. Eso mejoraría mucho, pues, la absorción de nutrientes y de humedad por parte de la planta cuando está en presencia de
un suelo que tiene alto contenido de carbón vegetal asociado con una bacteria como el Azospirillum. Aquí hay un ejemplo que es el maíz, que es uno de los cultivos más populares en el mundo, uno de los más cultivados. El ejemplo en un suelo ligeramente ácido, con una materia orgánica muy baja de 2,5%, con deficiencias de fósforo y potasio, un rendimiento de 9,5 toneladas por hectárea en el maíz amarillo y en el blanco de 11 toneladas por hectárea. Entonces, ¿cuál era el plan aquí? Mejorar la fertilidad y la estructura del suelo, reducir la dependencia del fertilizante químico, aumentar la disponibilidad de nutrientes en el suelo y hacer el cultivo más resiliente a la sequía. Entonces aquí el ejemplo que les traigo es para este caso en particular. En la primera etapa, en la fertilización del suelo a nivel antes de la siembra, es decir, incorporarlo al suelo antes de sembrar. Entonces se aplica urea, roca fosfórica, sulfato de potasio, cal para corregir el pH en ciertas dosis y se mezcla con biochar, que es el carbón vegetal, y asociado con microorganismos que estimulen la actividad biológica del suelo. En la segunda etapa o aplicación presiembra y mantenimiento, entonces se aplican biofertilizantes que están enriquecidos con algún asociado con alguna bacteria como Azospirillum y Rhizobium, para aumentar en este caso Azospirillum, que es más específico para maíz. Una micorriza, que puede ser glomus, restos de cosecha y estiércol animal previamente fermentado, o sea, ya no fresco porque puede afectar los microorganismos del suelo, y el bocachi, que es una mejorador de residuos orgánicos fermentados, mejorador del suelo. Entonces se incorpora estos productos al suelo antes de la siembra y se aplican los biofertilizantes al momento de la siembra, en el momento de la emergencia de las primeras raíces. Después se puede también hacer una aplicación vía riego, fertirrigación, después de los 20 días después de la siembra, y a partir de ahí cada 15 días. En este tipo de fertilización a través del riego se puede mezclar un biol que ha sido fermentado con melaza, por ejemplo, con una bacteria como el Azotobacter, que aporta nitrógeno de liberación lenta. También se puede aplicar un nutriente a base de fósforo, que puede ser roca fosfórica, o aplicarlo en forma de fermentados, ¿sí? A través de uso de, por ejemplo, de los ácidos húmicos y fúlbicos provenientes de los bioles que vienen de los cultivos de lombrices, de lombricultura. Estas son estrategias que utiliza un plan de fertilización de agricultura regenerativa, ¿no? Después podríamos estar manejando en la etapa de floración y llenado de grano una fertilización foliar que estimule la resistencia al estrés, a la falta de humedad. Aquí se pueden manejar muchas cosas, pero por ejemplo, el manejo de las plagas en los cultivos de maíz es algo bastante frecuente porque es muy común que tengan plagas. El extracto del nim, que el árbol del nim de por sí ya es utilizado como un repelente natural, asociado con algún microorganismo benéfico, ayuda muchísimo a controlar las plagas como la espodóctera. Ya hemos hablado también en clases anteriores que la espodóctera es una de las plagas más importantes de los cultivos de las gramíneas, particularmente maíz y sorgo. Entonces hay que estar pendientes de hacer monitoreo de plagas para poder hacer los controles necesarios en este caso de espodóctera, ¿sí? Entonces, en líneas generales, podemos decir que en una agricultura regenerativa, si vamos a ver, por ejemplo, un modelo de manejo de suelo y de fertilización, es necesario siempre asociar el biofertilizante
compost que ayuda a la materia orgánica de los suelos, uso de microorganismos promotores de crecimiento, las micorrizas o estimulantes foliares para aumentar las fitohormonas y reducir la dependencia de los agroquímicos. No significa que no se consuma, que no se produzca agricultura regenerativa sin agroquímicos. En algún momento, si se presenta algún problema de plagas o una deficiencia nutricional muy acentuada y muy puntual, pues es factible que se utilicen productos químicos. Pero la idea es mantenerlo en la menor cantidad posible, manejando siempre la absorción de nutrientes como punto de arranque o punto de salida fundamental, haciendo más eficientes a las plantas para absorción de nutrientes, mejorando los microorganismos del suelo y la estructura del suelo y a su vez mejorando la resistencia de las plantas a las plagas y a las enfermedades. Este es un modelo que se ha venido adaptando a distintos cultivos, sobre todo tropicales como el cacao, el café, el plátano, las hortalizas y la ganadería. Entonces, últimamente, sobre todo en los países de la cuenca amazónica, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, se maneja muchísimo este tipo de agricultura hoy en día. ¿Por qué? Porque, bueno, ha resultado con buenos efectos a nivel de productividad. No significa que no, que sea mejor que la sostenible, es simplemente es como enfocarse un poquito más hacia otro aspecto de la sostenibilidad, que es más el suelo y el manejo de los microorganismos.